Conversamos con Luis Crespo, o vamos a conversar con Luis Crespo, economista, y es importante, Luis, que estés con nosotros porque, bueno, siguen los niveles de interés, expectativa y desde luego a veces de alarma, ¿no?, sobre el desenvolvimiento de la economía venezolana. Es una dinámica muy irregular y muy desordenada. Por cierto que había un nivel también de expectativa sobre lo que iba a pasar con el tema de las exoneraciones o exenciones en el impuesto general a las transacciones financieras. Bueno, se prorrogó por un año más. Eso en alguna medida puede ser beneficioso para uno y para otros no tanto. Pudiéramos iniciar por ahí, luego entramos en otros detalles sobre ese desenvolvimiento del mercado cambiario nacional. Sí, el anuncio de las excepciones del impuesto a las grandes transacciones generó múltiples reacciones, sobre todo en el gremio empresarial, quienes han tenido la expectativa y la propuesta ante el Ejecutivo Nacional de la modificación del monto del impuesto. Hay propuestas... Sí, reducirlo a 0.5. Ahí han trabajado los distintos gremios en justificar la necesidad de justificar, de disminuir el C3%, un 0.5%, como un elemento multiplicador que le pueda permitir a ellos apalancar inversiones y zafarse un poco de la asfixia que el mismo genera o el efecto multiplicador negativo que genera ese impuesto. El año pasado nosotros lo caracterizamos acá, un impuesto agresivo, un impuesto que amplió la base de tributación sin tomar en cuenta la capacidad de los tributantes. Todos somos sujetos a aplicación de ese impuesto, no siendo grandes transadores de la economía venezolana. Sí, porque al final en la cadena siempre nos toca al final a los consumidores tener que cancelar y en ese recorrido va subiendo 3%, 3%, 3%. Claro, hay cálculo que al final son 16, 18%, porque es un impuesto que entra en la cadena de valor en sus distintas etapas. Claro. Ahora fíjate, las exenciones, bueno, son interesantes, por ejemplo, para la gente que recibe remesas del exterior, que les envían sus familiares para poder vivir algo mejor acá en medio de las dificultades y los contratiempos, porque bueno, no tendrás que pagar el 3% del impuesto a las transacciones financieras, igual que para el uso de tarjetas de crédito y de débito, nacionales o internacionales tampoco. También beneficia en alguna medida a la bolsa de valores para el tipo de operaciones o a la bolsa agrícola también en ese sentido, ¿no? Ahora, el tema es saber llegar a febrero de 2024, ¿qué va a pasar? Si lo van a prorrogar o lo van a eliminar o lo van a reducir. Claro, la expectativa sobre ese impuesto se ha creado fundamentalmente en los sectores empresariales, en la modificación o la derogación de ese impuesto que han estado constantemente solicitando la revisión del mismo, desde Conindustria, Fedecámara, Fedindustria, todos han sido unísonos en esa solicitud. El ciudadano de a pie se ve afectado por el mismo, un impuesto, insisto, que lo caracterizamos como muy agresivo. Ahora, esas excepciones beneficiaría a un sector muy particular, pero creo que el impacto negativo mayor está todavía presente en nuestra economía. Sin duda alguna. Ahora, vamos con el mercado cambiario, Luis. Sigue siendo muy irregular. Siempre hay una intervención sólida, sobre todo en las últimas 2 semanas del Banco Central de Venezuela, para tratar de contener, ¿no?, y que no se escape y se vaya de las manos nuevamente esa paridad cambiaria entre el dólar y el bolívar. Ahora, ¿cómo llegar a un punto de equilibrio? Bueno, no se puede hacer un pronóstico en ese sentido, pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo ves tú el movimiento, la dinámica del mercado cambiario? Mira, nosotros culminamos el 2022 conversando acá y que proyectábamos un 2023 con alta inflación y con presencia de distorsiones cambiarias. Identificamos 2 micropánicos en el 2022 y ahora en el 2023 finalizamos enero y transcurrimos febrero con altas distorsiones de aproximadamente un 1.5 diario de variación en el tipo de cambio, cosa que era muy peligrosa o es muy peligrosa. Y todo estuvo marcado por la actuación del Banco Central. Hemos dicho que las devaluaciones en el país están ocurriendo por diseño y esto lo fundamento basado en la actuación del banco con sus intervenciones. También hemos caracterizado que
el tipo de cambio ha sido artificial después de la reconversión monetaria, a partir de esas intervenciones. O sea, que quiero describir, el Banco Central actúa inyectando, ofertando divisa y trata de mantener un tipo de cambio que no es sostenible en el tiempo. Eso generaba aquella incertidumbre de que los economistas decían el tipo de cambio tiene un valor mayor, y la gente sorprendida, sí, bueno, porque el día a día era de una asfixia en el tipo de cambio. ¿Qué tenemos ahora? Tú bien lo describes, dos actuaciones muy fuertes por parte del Banco Central. Una que es icónica, más de 180 millones de dólares, sí, intervino en un día, luego 4 días después 130, estamos hablando de 310 millones que en menos de una semana inyectó el Banco Central en el mercado cambiario para tratar de mantener ese comportamiento, sí, relativamente estable, que creemos que no es sostenible en el tiempo. Ahora fíjate una cosa, nos decían acá representantes del sector empresarial que también el Banco Central y a lo mejor podría haber ayudado para que la depreciación no sea mucho más severa, el que están dosificando las intervenciones, es decir, que entrabas el día lunes de repente en la apertura de la semana con una cifra significativa, pero ahora la van entregando por cuentagotas el lunes, el martes, el miércoles y hasta el jueves. O sea, es por sí, diseño esas devaluaciones, sí, que se están permitiendo ocurran en el país. Reivindica un poco el concepto que he utilizado para describir lo que ocurre en el comportamiento del mercado cambiario. Eso puede tener un límite, Luis, porque o sea, vas a pasar todo este tiempo inyectando recursos, además con una minusvalía de las reservas internacionales, el tema de los ingresos, no sé, eso tiene un límite. Claro, el límite es la poca capacidad financiera o el poco músculo financiero que tiene el Banco Central para continuar. Y las distorsiones es tener una moneda apreciada que nos coloca en una situación de debilidad para potenciar las exportaciones, en un momento donde tú requerirías ingresos de mayor cantidad de divisas para poder dinamizar ese mercado. Ahora, en este momento se puede hacer algún pronóstico, dadas las condiciones del mercado cambiario, de cuál sería la tasa de equilibrio, porque antes era de 20, ya traspasamos 20, vamos por 25, 24 allí, ahora será 30, ¿cuál será en definitiva? Es importante describir uno. Con la actuación del Banco Central podríamos observar una desaceleración, sí, pequeña en un muy corto tiempo, una semana, pero luego retorna la brecha al alza, porque ese no es el valor del mercado. Ese valor puede estar por encima de los $30 fácil en el inicio de esta semana. O sea, lo que debería ser el valor del mercado. Claro. Eso genera mucha confusión y angustia en las personas, pero es que el valor establecido a partir del promedio del Banco Central no es el que corresponde al mercado. Ese es el resultado de las intervenciones que hace que el tipo de cambio en esa coyuntura, en ese momento, disminuya su velocidad de aumento. Bueno, hagamos una pausa, Luis, y vamos a retornar para seguir conversando. Estamos con Luis Crespo, economista. Continuamos conversando con Luis Crespo. Bueno, está el tema de la inflación presente y sin duda alguna el efecto y el impacto del mercado cambiario y su desenvolvimiento pues tiene un peso determinante en ese sentido. Se necesita pues algún plan estratégico, se necesita alguna orientación, se necesita una forma de definir pues una estrategia definitivamente para enfrentar la inflación, pero no termina de surgir. ¿Qué debe hacerse? Ante que todo necesitas un plan económico creíble que involucre a todos los sectores de la sociedad en ese debate para la definición del mismo y que haya consenso. El otro tema fundamental es la institucionalidad y la certidumbre sobre las estrategias que estás desarrollando. En este país viene un plan de ajuste desarrollándose desde el 2019, pero que se le ha presentado al país a cuentagotas en las distintas áreas, en el área fiscal, monetaria, cambiaria, comercial. Se ha dado un viraje a lo que ocurría antes del 2019 con el excesivo intervencionismo del gobierno nacional en la política económica. Ahora, este plan no se ha discutido de cara al país, este plan no se ha discutido con los sectores, no hay consenso, no hay confianza, pero además
se sigue con distorsiones en dos áreas fundamentales, en el área fiscal y en el área monetaria, que tienen un efecto en las distorsiones cambiarias y en el alza de los precios de manera exacerbada. El Banco Central no logra desarrollar una política monetaria que aporte a la estabilidad de los precios en el país. Vemos cómo en el 2022 tuvimos un índice de inflación por encima de los 3 dígitos. Podemos utilizar el que presentó el Banco Central o el de los observatorios, pero coinciden que superan los 3 dígitos. Y si vemos la inflación mensual en los últimos 3 meses, genera nerviosismo sobre la posibilidad de que retornemos a la hiperinflación, fenómeno que es muy agresivo, fenómeno que significa mucha angustia para los venezolanos por lo que hemos vivido en 2017, 2018 por el impacto del mismo. Ahora, si tú no defines, como bien señalabas, una política monetaria, y dentro de eso, por ejemplo, está el tema del encaje legal, que lo hagas mucho más flexible y elástico para que entonces el sector productivo nacional pueda tener acceso al financiamiento, al crédito, vamos a seguir en lo mismo. Claro, si tú no repotencias y haces resurgir, por ejemplo, la actividad industrial y la actividad agrícola, pues vamos a seguir en lo mismo. Necesitas tener un crecimiento orgánico de la economía venezolana, necesitas inversión en la economía venezolana, necesitas que el sector privado participe e invierta y necesitas un apoyo financiero que fortalezca el músculo del Banco Central, que si tú revisas las reservas internacionales está en mínimos históricos. También conocemos de que hay manejos paralelos de fondos públicos, pero en definitiva necesitas hacer un crecimiento de la economía venezolana creíble, sotenible en el tiempo a partir del concepto de orgánico, a partir de inversión fresca, a partir de que puedas potenciar a otro sector que puede inyectar divisas en nuestra economía que pueda dinamizar ese mercado. Pero si tú no le das ese aliento necesario a través del financiamiento al sector privado, pues la economía va a seguir debilitada e inconsistente en su comportamiento. Por eso observamos en este momento la desaceleración del comportamiento de la economía, tanto del consumo como de la producción interna. Por ejemplo, el debate sobre el salario, la necesidad de la reconstrucción del poder adquisitivo de los venezolanos, tiene que ver también cómo dinamizas la demanda interna. El consumo es una variable fundamental de la demanda interna. Y bueno, se ha visto mermado tanto en dólares y pulverizado a los que reciben ingresos en salarios en bolívares. Los dos sectores han venido viéndose afectados por las distorsiones en el tipo de cambio y por las distorsiones a nivel inflacionario en el país. Por cierto, ya que mencionas eso, hay una, digamos, discusión abierta y pública sobre si el gobierno tiene los recursos para elevar por lo menos el salario mínimo nacional. Hay una propuesta sindical de algún sector que dice, bueno, vamos a colocar un salario mínimo de emergencia de $50. Hay economistas, por ejemplo José Guerra lo decía recién, hay recursos. Si el gobierno se organiza de alguna forma y toma de aquí y de allá, se puede elevar el salario mínimo a $100, $150. Es el mínimo en este caso. ¿Es posible? Yo estuve como asesor técnico de las centrales sindicales en la reunión ante la OIT, y es un debate importante desde la visión de los técnicos, de exigirle al gobierno que presentara las cuentas nacionales, cómo ir a una discusión no las presentó. Entonces es importante conocer los ingresos fiscales, los ingresos petroleros, cuánto se produce en el arco minero, cuál es la planificación del gasto para el 2023, que aunque se presentó el presupuesto en la Asamblea Nacional, no se presentó de cara al país, ni el proyecto está asequible, o sea, se filtró para algunos interesados, pero es fundamental que se presente la información financiera. ¿Y el gobierno tendrá la disposición de hacerlo, Luis? Bueno, sin esas cuentas ustedes no pueden hacer sino un cálculo, digo yo, genérico, ¿no? Estimaciones que pueden tener niveles de inconsistencia, porque para eso se requiere la información oficial. Entonces, creo que mientras se acoge
el convenio 26 de la OIT, que es establecer una metodología, es necesario hacer llegar recursos a los trabajadores. Es allí donde se plantea, mientras construimos la metodología, tú tienes que darme un ingreso de emergencia, porque el salario mínimo hoy es impresentable, que puede estar significando $5.2 al mes, 0.16 El tema es saber, y con esto concluimos, si el gobierno tiene esa disposición que sea de crear ese salario mínimo de emergencia. El ministro reitera Parecería inexorable, tiene que hacer, algo tiene que hacer. El 15 de marzo cumple un año el salario mínimo que está vigente, que significa hoy menos de $5.3 al mes o 0.16 diario. 130 bolívares. 130 bolívares. Cuando lo llevas a dólares, al tipo de cambio de hoy, te coloca a los trabajadores que reciben salarios mínimos o tablas salariales en bolívares en el cinturón de pobreza extrema. Claro. Bueno, vamos a ver, estaremos en contacto para un nuevo intercambio, Luis. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Nos vamos a la pausa, regreso a Arte y Espectáculos en la Actual.